diferenciales de una sola variable y al final del semestre vamos a ver cómo utilizar el método de Laplace para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales y lo bonito es que ahí vamos a volver a retomar la regla de Kramer. Esa regla de Kramer es fea, pero es muy bonita para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces ahorita, digamos, voy a empezar definiendo qué es una ecuación diferencial. Entonces aquí es nuestra primera unidad. Creo que este lapicero, sí, justo agarré un lapicero que ya no tiene tinta. Ay, Dios. Entonces ya la otra semana vamos a empezar a ver los métodos para resolver ecuaciones diferenciales, donde el método más popular son las ecuaciones diferenciales separables. Y ahí, como van a ver, hasta temas de precálculo vamos a estar viendo cómo resolver para una variable. Entonces aquí nuestra definición de ecuación diferencial no es muy útil, pero por lo menos les permite definir qué es una ecuación diferencial. Entonces una ecuación diferencial o abreviada E mayúscula D mayúscula es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Entonces ahorita esto no nos dice mucho, pero la idea acá de una ecuación diferencial es que nuestra incógnita ahora va a ser una función. Entonces aquí el objetivo de una ecuación diferencial es encontrar una función y es igual a f de x que satisfaga la ecuación diferencial. Esta va a ser todavía una semana un poco aburrida, pero empecemos a escribir algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces podemos tener una ecuación diferencial como dy de x es igual a y al cuadrado por x al cubo. Entonces lo interesante acá es que ahora tengo que encontrar una y que si le calculo su derivada va a ser igual a esta función al cuadrado por x al cubo. Entonces aquí pueden ver cuál es la incógnita ahora, la función y. Y esta ya la otra semana vamos a poder encontrar cuánto va a valer esta función y de x. Otra que podemos tener es la ecuación de, este lo tengo que guardar, la ecuación de crecimiento poblacional. Vamos a ponerlo mejor exponencial. Entonces esta es más interesante y para esta ecuación también todavía uno puede hacer una especie de híbrido entre utilizar Python para encontrar cuánto vale K y luego resolver la ecuación diferencial. Entonces aquí tenemos la ecuación de crecimiento exponencial. La razón de cambio de esta cantidad y es proporcional a la cantidad y. Entonces entre más y tengan, más va a aumentar la población y en un futuro. Si la K es positiva. Entonces ahorita no quiero decir más porque también en este curso vamos a tener aplicaciones. Entonces este curso se presta más para aplicaciones. Y luego tenemos esta otra que ya he tenido grupos que han trabajado la ley de enfriamiento de Newton. Entonces aquí lo que vamos a tener, cómo va a estar cambiando la temperatura T mayúscula en el tiempo T minúscula. Es otra vez proporcional.
a una diferencia entre la temperatura de ese objeto y la temperatura del medio ambiente. Entonces ahí también, digamos, tenemos que resolver cuánto vale esa función de temperatura. Ahorita no quiero hablar más de eso, pero solo quiero que miren que sí, digamos, las ecuaciones diferenciales son más comunes de lo que uno piensa. Y hasta, digamos, en algún momento uno puede pensar la segunda ley de Newton como una ecuación diferencial, porque si uno pone masa por aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento, y aquí uno lo iguala esto a una fuerza neta, entonces aquí también la idea es encontrar cuánto vale el desplazamiento. Entonces aquí tenemos un montón de cuestiones que podemos ver con ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de varias formas y prácticamente van a ver que esas formas nos van a decir cómo resolver la ecuación diferencial. Entonces, ahorita tipos de ecuaciones diferenciales que tenemos. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria, una parcial, y hasta podemos hablar de un sistema de ecuaciones diferenciales. Prácticamente aquí solo nos vamos a enfocar con las ecuaciones diferenciales que tienen una variable independiente. Luego el orden de la ecuación diferencial, este sí va a ser importante. Primer orden, segundo orden, tercer orden. Entonces esto también voy a explicar a qué me refiero con el orden de una ecuación diferencial. Y luego digamos en qué forma nos puede aparecer la ecuación diferencial. Digamos, la podemos tener en una forma general, en su forma estándar, en forma de diferenciales. Y bueno, también hay métodos, pero eso lo voy a empezar a hablar la otra semana. Entonces la idea es que es una ecuación diferencial ordinaria. Esta contiene derivadas respecto a una sola variable independiente. Entonces aquí lo que podemos tener es algo así como la tercera derivada de y, más la segunda derivada de y, más la primera derivada de y, más y es igual a 0, o como les había puesto aquí un dy de x, es igual a, vamos a poner acá tangente de x por e a la y. Entonces todas estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí como pueden ver puede haber una primera derivada, segunda o hasta tercera, pero la idea es que estas solo dependen de una sola variable independiente. No hay aquí como que una variable independiente x, una z o una variable t. Entonces estas son las más fáciles de trabajar. Pero lo interesante es que si uno quiere trabajar con más variables, igual uno tiene que resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a quitar esto. Entonces luego tenemos este otro tipo de ecuación diferencial parcial. Entonces esta sí está un poco más complicada. Contiene derivadas parciales, derivadas respecto a dos o más variables independientes. Aquí yo creo que tal vez el único que va a poder ver las ecuaciones diferenciales parciales es Paul. Ahí sí te toca llevar en Francia cursos de electromagnetismo o de ondas. Ahí sí te vas a entretener, pero digamos, aquí pueden ver por qué es mucho más intimidante esta ecuación diferencial, porque aquí tengo una variable independiente u
que depende de t, de x y de y. Y encima de todo de sus segundas derivadas. Entonces ya resolver esta ecuación diferencial es mucho más complicado. Prácticamente esto ni lo vamos a ver en este curso, solo lo estoy mencionando para que miren cómo este tema de ecuaciones diferenciales se puede ampliar. Y luego, digamos, sistemas ni los voy a escribir ahorita, pero si en todo caso lo que va a pasar con un sistema, bueno, solo escribámoslo brevemente, un sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí hay más de una variable dependiente. Y estos todavía los vamos a poder resolver. Entonces aquí podemos tener algo como que dx de t es igual a 2 por x más 3 por y de y de t es igual a x más y. Entonces lo interesante acá es que ahora tengo que encontrar dos funciones, x y cuyas derivadas satisfagan esta suma de funciones que también dependen de t. Entonces esto es también un tema interesante, pero vamos a ver que con transformadas de Laplace se resuelven con bastante facilidad y sin tenerse que meter tanto a teoría de álgebra lineal y eigenvalores y eigenvectores. Entonces ahorita voy a pasar a otro tipo de clasificaciones que a esta sí le vamos a prestar más atención, el orden de una ecuación diferencial. Entonces el orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Entonces aquí lo que nos va a pasar es, por ejemplo, si tenemos esta ecuación diferencial que escribí acá, y triple prima más y doble prima más y prima más y, para determinar el orden de esta ecuación diferencial, identifico cuál es la derivada más grande. La derivada más grande es esta tercera derivada, y esta es una ecuación diferencial de tercer orden. Y esto sí va a ser importantísimo porque las derivadas nos van a ir diciendo cuántas soluciones esperamos en una ecuación diferencial. Y luego eso nos va a permitir resolver estas ecuaciones diferenciales de segundo, tercer orden, cuarto orden. Ahorita por el momento esto solo queda como curiosidad. Y sí va a costar que miremos ecuaciones diferenciales de segundo orden porque ahorita nos vamos a enfocar en las de primer orden. Entonces ahorita sí finalmente hacemos nuestro primer ejercicio. Determine el orden de las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces aquí voy a poner cualquier problema con derivadas, varios de esos no se van a poder realizar. Pero digamos, tenemos algo como esto, y' es igual a k por x al cuadrado por y a la cuarta. Esta k es una constante, entonces digamos aquí, ¿qué sucede? Es cierto que tenemos un y a la cuarta, pero esta no es una derivada, entonces aquí la única derivada que tenemos es esta primera derivada, y al tener esto, entonces aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Desde aquí, como pueden ver, no hay cosas tan complicadas. Podemos tener algo como esto, x por x doble prima es igual a 2 por x por 4 menos x. Varias de estas ecuaciones diferenciales no las vamos a poder resolver y en realidad no me voy a meter ahí a métodos muy rebuscados para resolver ecuaciones diferenciales. Pero vieron aquí qué sucede ahora. Ahora aquí la derivada más grande es esta segunda derivada. Entonces aquí vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden. Pero aquí es cuando empezamos a tener complicaciones porque como la derivada es una incógnita, las derivadas las puedo elevar a cualquier potencia, las puedo poner adentro de una raíz. Entonces puedo empezar a tener cuestiones así un poco complicadas.
la raíz cuadrada de una tercera derivada más 5 por la primera derivada elevado a la sexta, y esto yo qué sé, igual a e a la x. Entonces, digamos, aquí, ¿qué sucede? Aquí parece que tenemos una ecuación diferencial de sexto orden o de un orden raíz cuadrada, pero aquí, digamos, lo que vemos es que esto sigue siendo una primera derivada. Es una primera derivada elevada a la sexta, pero sigue siendo una primera derivada. Aquí tengo una raíz cuadrada, pero lo que está dentro de la raíz cuadrada es la tercera derivada. Entonces aquí las únicas derivadas que tengo es una primera y una tercera. Entonces esta va a ser una ecuación diferencial de tercer orden. Y así, digamos, podemos seguir haciendo más de estos ejercicios. Ahorita van a ver que la primera tarea va a estar bastante sencilla porque no vamos a poder ver cómo empezar a resolver algunos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces no sé si quieren que haga otro ejercicio o si esta parte del orden de una ecuación diferencial se mira clara. Sí, es que no hay más que hacer, es que siempre el primer día de clases es, ¿cómo se llama? Introductorio. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué sucede con las ecuaciones diferenciales? Varias veces vamos a querer resolver una ecuación diferencial, pero la vamos a tener que reescribir de alguna forma para que podamos resolverla. Aquí, como pueden ver, generalmente la derivada de mayor orden uno la tiene del lado izquierdo y luego todas las otras variables del lado derecho. De esta forma es un poco más fácil resolver la ecuación diferencial, pero lo que nos puede pasar es que todas las variables y derivadas pueden estar del mismo lado como esta ecuación diferencial. Entonces aquí lo que nos pasa es que tenemos esta forma general y aquí, digamos, con la forma general de una ecuación diferencial tenemos una función implícita donde la variable independiente y las derivadas están en el mismo lado. De la ecuación. Entonces aquí lo que nos puede pasar es que tengo f mayúscula, depende de x, de y prima, de y doble prima. Y todo esto lo puedo igualar a 0 o a una constante. Entonces esta es la forma más general de escribir una ecuación diferencial. Todas las variables las coloco del mismo lado. Sí, esta es la segunda página. Entonces, digamos, ejemplos de estas formas generales pueden ser como que estoy pensando xy' más x al cuadrado por y más e a la x. Yo creo que esta sí la vamos a poder resolver. Ahí solo tengo que hacer algunos pequeños cambios, pero digamos aquí como pueden ver, la variable independiente x, la función y la derivada de la función están del mismo lado de la ecuación. Entonces, esta es como una forma general. Pero van a ver que varias veces vamos a requerir de que la y' no tenga ninguna función x. Entonces, ya cuando queremos hablar de una forma más despejada de una ecuación diferencial, tenemos la forma normal de una ecuación diferencial. Y aquí lo que sucede es que solo la derivada de orden más alto se encuentra en el lado izquierdo.
Entonces, digamos, ¿qué sucede aquí? Puedo pensar una forma normal de una ecuación como, bueno, la tercera derivada es igual a una función que depende de x, depende de y, depende de y depende de y doble prima. Entonces, esta es otra forma que tenemos y curiosamente, digamos, cualquier forma general la puedo reescribir como una normal despejando para la derivada más grande. Entonces, digamos, puedo colocar todo esto en el lado izquierdo. Menos x al cuadrado por y menos c a la x. Y luego puedo dividir dentro de x. Y aquí tengo una forma normal de una ecuación diferencial. Yo creo que solo por tener e a la x dividido x, esta no la vamos a poder resolver por completo. Entonces, vieron, aquí está la forma normal. Y la última forma que tenemos es la forma diferencial. Que esta sí es una forma muy peculiar y que prácticamente nos va a servir solo para resolver dos tipos de ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial exacta y la homogénea. Entonces aquí, digamos, recuérdense que dy de x es igual a f de x, se puede reescribir como el diferencial de y en términos de x y el diferencial de x. Y esto sí va a ser algo que va a ser muy común en ecuaciones diferenciales, que en algunos métodos vamos a tener que pasar el dx al lado derecho y como que hacer una integración en y una integración en x. Entonces luego cuando ya pueda hacer estas integraciones ya voy a poder empezar a resolver la ecuación diferencial. Entonces lo que nos puede pasar muchas veces es que la ecuación diferencial nos va a dar una función que depende de x y y por dy, más otra función que depende de x y y por dx. Esto es igual a 0. Entonces esto ahorita solo queda como otra forma de reescribir la ecuación diferencial. Pero vamos a ver por qué en algunos casos sí nos conviene reescribir la ecuación diferencial de esa forma. Entonces ahorita continuemos con la solución de una ecuación diferencial. Y esta parte tampoco me gusta presentarla mucho porque la gracia es encontrar la solución de una ecuación diferencial, no que les den la solución y que luego uno se ponga a comprobar de que, sí, esta es la solución de la ecuación diferencial, pero siempre, digamos, casi que por formalidad se presenta este tema para que sepan, bueno, miren, hay una solución, ¿cómo pueden comprobar qué solución? Lo sustituyen en la ecuación diferencial y si la ecuación se satisface, esa función es solución. Les voy a decir que la solución es una función, voy a poner s de x, definida en un intervalo q, un intervalo que tiene al menos n derivadas continuas y satisface la ecuación diferencial. Y aquí pueden ver cómo el orden de la ecuación diferencial empieza a afectarnos, porque si tengo una de primer orden, solo necesito que haya una derivada continua, pero si es de segundo o tercer orden, necesito que ya tenga segunda o tercera derivada. Entonces la gracia es que si tengo mi función en su forma normal o en cualquier forma, y luego sustituyo mi función solución, la derivada de la solución, segunda derivada y todas las derivadas que necesite. Esta es ya la enésima derivada. Entonces todo esto me tiene que dar 0. ¿Qué hay otra
otro concepto que no me gusta mucho, que es casi como que el dominio de una función. Pero aquí, digamos, el intervalo de definición de la solución es el intervalo donde s de x es continua y diferenciable. Aquí van a ver que la variable independiente que más vamos a estar utilizando es el tiempo, entonces generalmente esas soluciones van a tener intervalo de definición de 0 a infinito y puede que terminemos antes y en algún momento hay como que asíntotas verticales en la solución. Entonces aquí tenemos esto, entonces hagamos un segundo ejercicio. Este todavía no tiene tanta gracia, pero hagámoslo. Verifique que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial. Encuentre el intervalo de definición. Esta es otra forma de decir que el dominio de una función, pero si hay diferencias entre dominio de una función y el intervalo de definición de una solución. Entonces tenemos este primer problema, dy de t más 20 por y es igual a 40. Y alguien, ay Dios, ahorita estas toallas están completamente secas. Bueno, ahora dejémosla así. Bueno, pero aquí puedo borrar. Me gusta más borrar con la toallita. Entonces ahí ya tenemos esta ecuación diferencial y estoy proponiendo esta función como solución o como una solución. Ahí está algo que vamos a ver con ecuaciones diferenciales, es que en realidad van a tener infinitas soluciones. Y si ya estoy pensando en una solución única, voy a tener que ver qué condiciones agregar para hacer. ¿Sí? Ah, sí, por supuesto, sí. Aquí se mira súper bien. Y es que aquí ni siquiera hay ningún brillo en esta tele, mientras que acá hay un poco de reflejo. Entonces ahí te digamos qué es lo que tengo que hacer para ver si esta función es solución de esta ecuación diferencial. Tengo que derivar mi solución. Aquí, como pueden ver, vamos a estar intercambiando entre escribir la derivada con notación prima y con esta notación de diferencial o de Leibniz. Ahí sí que pueden usar cualquiera. ¿Seguro? Ah, ¿Seguro que usamos cualquiera? sí, sí. Voy a empezar a usar el puntito igual que Einstein. Bueno, esa sí es la única que no. Esa sí es confusa. Pero es cómoda para algunos problemas. Entonces aquí lo que tengo que hacer es derivar e a la menos 20 por t. Entonces aquí les decía que se empieza a ver el cálculo diferencial. Entonces voy a tener menos 2 por menos 20 es igual a 40. E a la menos 20 por t. Y luego lo que tengo que hacer es sustituir la derivada y la solución. Entonces si hago esta más 20 veces s, me tiene que dar 40. Y luego acá voy a tener más. Qué coincidencia que aquí va a tener un 40 y que aquí va a tener un menos 40 por la función exponencial. Entonces, como pueden ver, se cancelan estas. Y ya aquí nos queda 40.
Pero algo que van a ver prácticamente aquí puedo tener cualquier constante y vamos a seguir satisfaciendo la ecuación diferencial. Entonces así ya queda esto comprobado. Entonces como pueden ver no es un ejercicio que tenga mucha gracia, pero al igual que nos pasaba con álgebra lineal o con cálculo integral, hay formas de verificar si tenemos la respuesta correcta. Sí. No entiendo qué hizo en la parte de abajo. O sea, sé que la derivada la metió ahí, Sí, pero el más 40 es el 40 de arriba. Sí, es lo que hice acá, hice 20 por todo esto. Pues como tengo que poner más 20 por mi solución, tengo que poner aquí 2 menos 2 por e a la menos 20 por t. Gracias. De nada, entonces ya cuando distribuyo me queda esto y se cancelan milagrosamente esas funciones. Entonces aquí ya lo tengo comprobado. Ahora aquí lo único que nos falta es el intervalo de definición, pero esto sí es un tema como de precálculo. Entonces la idea es ponerse a ver cuándo se indefine esta función. La constante no se indefine y lo mismo pasa con la función exponencial. Entonces aquí lo que nos pasa es que el intervalo de definición es de menos infinito a infinito, o todos los números reales. Entonces solo para algunos problemas, sí nos va a afectar bastante el intervalo de definición. Como este. Entonces aquí vamos a ver cuando la derivada se hace 0 o cuando x se hace 0 puede que tengamos problemas. Pero este es un s de x, sí, es s de x. Esta ecuación diferencial también la vamos a poder resolver sin ninguna dificultad utilizando separación de variables. Pero ahorita solo comprobemos que esta función, si la derivo y la multiplico por x al cuadrado, me da menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Derivar esta función. Muchas veces la solución uno lo pone en términos de y. Esto de s o phi o cualquier otra variable no se usa tanto. Entonces aquí tengo la derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 partido x o x a la menos 1 es menos 1 partido x al cuadrado. Y aquí otra vez lo que tengo que hacer es sustituir esta derivada en la ecuación diferencial. Y esto me tiene que dar menos 1. Y otra vez, qué coincidencia. El x al cuadrado se cancela con el x al cuadrado del denominador. Y me vuelve a quedar el lado derecho igual al lado izquierdo. Entonces aquí ya tengo también comprobada la solución. Entonces no sé si vieron esto claro. Es que lo bonito es resolver la ecuación diferencial. Y luego, digamos, lo que tengo que ver es el intervalo de definición. Este sí está un poco más complicado. Entonces, aquí, ¿qué sucede con el intervalo de definición? Va a suceder de que esta función se indefine en 0, sí. Y aquí la única diferencia con dominio es que pueden ver de que les están pidiendo un intervalo, solo un intervalo, no todo el intervalo donde la función está definida. Entonces tengo que encontrar un intervalo donde la función es continua o diferenciable. Entonces aquí lo que va a pasar es que es cierto que esta función está definida para números negativos también, pero el problema es que no puedo utilizar los números negativos porque la función se define en x es igual a 0. Entonces aquí solo nos vamos a quedar con la mitad del dominio. Y en realidad, digamos, aquí alguien podría decir también, mire, pero puedo utilizar x negativos y
sí, se pueden usar solo x's negativos, pero la idea es solo escoger un intervalo donde la función es continua. Entonces esto sí se vuelve un poco técnico, pero es que la idea no hay forma de que podamos pasar de números negativos a números positivos porque ahí justo tenemos la asíntota. Entonces, si tuviéramos más puntos donde esta solución se indefine, entonces ese intervalo se va volviendo todavía más pequeño. Y luego, ¿cuál intervalo vamos a escoger? Va a depender de las condiciones del problema. Entonces, este sí es un problema un poco extraño, pero igual, dejémoslo así. Aquí hagamos un último problema. Y' menos 4 por y es igual a 0. Y aquí sí voy a poner un y de x. Y aquí lo que voy a hacer es que ahora voy a poner una constante. Porque van a ver que en realidad, digamos, con ecuaciones diferenciales, al principio vamos a tener un montón de soluciones. Y luego vamos a tratar de encontrar una solución única. Y ahorita para hacer cosas más extrañas, digamos, pueden ver que aquí también 0 va a ser una solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí tenemos dos soluciones y bueno, de hecho infinitas soluciones por esta constante. Entonces si probamos la primera solución, voy a tener 4 por esa constante por e a la 4 por x. Y si lo sustituyo en la ecuación diferencial, tengo 4 por c por e a la 4 por x menos 4 por esta solución. Y aquí eso nos queda 0. Pero si utilizo también la solución función 0, la derivada de 0 es 0. 0 menos 4 por 0 también nos queda 0. Entonces aquí encontré como que dos soluciones para esta ecuación diferencial. Entonces algo que sí vamos a ver es que podemos tener infinitas soluciones para una ecuación diferencial. Pero siempre como que esas soluciones infinitas se van a poder expresar por medio de una constante arbitraria o dos constantes arbitrarias. Entonces no es que me esté sacando dos funciones completamente diferentes, sino que estas dos en realidad son las mismas si hago c igual a 0. Entonces aquí, digamos, ya comprobé que cualquiera de estas dos funciones es solución de esta ecuación diferencial. Y si queremos ser más rigurosos, el intervalo de definición de esta solución, porque es lo que nos falta el ejercicio, aquí sí esta solución está definida de menos infinito a infinito. Entonces, aquí, digamos, vamos a tener esta solución 0, que ya la teníamos en álgebra lineal. Habían varios sistemas de ecuaciones que la solución era 0, 0, 0, 0. Entonces, aquí en ecuaciones diferenciales también nos puede pasar que la solución solo sea 0. Entonces, este tipo de solución donde solo tenemos 0 es la solución trivial. Entonces, aquí vamos a tener que una ecuación diferencial tiene solución trivial si la función 0 es su solución. Voy a poner una de sus soluciones. Entonces aquí, como van a ver, para estas primeras dos ecuaciones 0 no es solución. Porque si digamos en la 2a vengo y reemplazo la primera derivada por 0 más 20 por 0, el lado izquierdo me queda 0, pero el lado derecho es exactamente igual a 40. Entonces aquí pueden ver de que no estoy satisfaciendo la ecuación diferencial. Entonces 2a no tiene 0 como solución. 2b tampoco porque tengo 0 es igual a menos 1. Entonces estas dos ecuaciones diferenciales no tienen solución trivial.
pero la tercera sí. Casi que la pista va a ser como que tengamos un lado derecho igual a 0 y del lado izquierdo solo la variable dependiente, no la variable, no funciones que dependan de la variable independiente. Entonces estas dos C sí tiene. Y eso nos va a afectar un poco cómo resolver algunas ecuaciones diferenciales, porque lo primero que vamos a hacer es resolver haciendo el lado derecho igual a 0, y luego para encontrar el resto de la solución ya que vemos qué función tenemos del lado derecho y proponemos cómo encontrar esa solución de esa función, una solución para esa función que está del lado derecho. Entonces ahorita, yo creo que hoy sí voy a terminar temprano, yo no sé por qué, pero continuemos. Entonces ahorita, como tengo esta constante arbitraria, ya quiero empezar a hablar, digamos, por qué vamos a tener acá una familia de soluciones para ecuaciones diferenciales, y vamos a empezar a hablar de solución general, solución particular y todos esos detalles. Entonces la idea acá es que tenemos familias de soluciones. Y voy a empezar con la ecuación diferencial más fácil de resolver. Que esta curiosamente nos va a empezar a decir que si tenemos derivadas como incógnitas, para eliminar derivadas, lo que uno hace es integrar. Entonces, varias veces aquí en este curso las ecuaciones diferenciales se resuelven integrando, pero lo que pasa es que vamos a tener que ver bien cómo integrar la ecuación diferencial para resolverla, porque no va a ser una integración tan directa como en cálculo integral. Con la única que sí vamos a poder resolverla de inmediato es si tengo la ecuación diferencial, la derivada es igual a una función. Pero es que aquí como que no funciona el cargador, voy a tener que ver. Pero creo que este me queda más cerca. Minimicemos la distancia, si no. Ojalá. Yo creo que ya. Sí, aquí ya se está cargando, ¿eh? Sí, gracias por ver. Pero qué bueno que nos salió esa advertencia, porque ya prácticamente esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. La clase donde no quiero adelantarme mucho. Entonces, digamos que, ¿cómo puedo resolver esta ecuación diferencial? Puedo integrarla respecto a x. Y esto casi que es una previa ya del método de separación de variables. Entonces, ¿qué tengo de bonito acá? De que aquí puedo usar el teorema fundamental del cálculo. La integral de una derivada es igual a la función original. Y luego, no sé exactamente cuál es esta función, pero digamos, podemos tener aquí secante x al cuadrado, e a la x, logaritmo, cualquiera de las funciones que vimos en cálculo, y le encuentro la antiderivada. Y luego, recuérdense que como esta es una integral indefinida, vamos a tener una constante arbitraria. Entonces, lo curioso es que esta ecuación diferencial tiene como solución, aunque esto tiene más a soluciones, la antiderivada más una constante arbitraria. Entonces la solución es la antiderivada de f. ¿Y esto por qué lo pude hacer así? Solo porque aquí tengo f de x y aquí tengo ya f de x, y. Esto no nos va a servir mucho porque ya no voy a poder integrar una función que depende de dos variables. Y aquí ni siquiera tenemos integral doble. Entonces, como pueden ver acá, tenemos la antiderivada de f minúscula, pero como c es una constante arbitraria, la ecuación diferencial tiene infinitas soluciones.
Entonces, tenía que haber mojado ese paño, pero la otra clase lo mojo. Entonces, digamos, ahí la primera ecuación diferencial que ya vamos a poder resolver es esta. Y estoy poniendo ya funciones trigonométricas para que se recuerden de las reglas de integración. Incluso esas reglas de integración las voy a subir en mi U para que tengan presentes todo lo que necesitan saber del curso. Algo que sí voy a hacer en este curso es que no me voy a meter mucho a la sustitución trigonométrica. En teoría, digamos, aquí uno puede hacer problemas de ecuaciones diferenciales donde uno tenga que hacer sustitución trigonométrica, fracciones parciales de digamos, y aquí tengo solución de ecuación diferencial secante de x más c. Entonces aquí pueden ver cómo hay infinitas soluciones. Una de las soluciones puede ser solo secante, otra puede ser secante de x más 1, secante de x más 4 y cualquier constante. Entonces lo que nos va a pasar es que cuántas constantes arbitrarias vamos a tener va a depender del orden de una ecuación diferencial. Entonces lo que nos va a pasar acá es que, y esto todavía, digamos, no lo vamos a ver con más detalle porque cuando miremos ecuaciones diferenciales de segundo o tercer orden ya vamos a saber cuántas constantes colocar. La familia de soluciones de una ecuación diferencial tiene varias constantes de integración. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial de primer orden, esta solo va a tener una constante arbitraria. Si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, estas soluciones nos van a salir dos funciones completamente diferentes entre sí, pero esas dos soluciones para enlazarlas las voy a tener que utilizar dos constantes arbitrarias. Y así sucesivamente. Y esta orden n, que queda más que todo para propósitos teóricos, esta ya tiene n constantes arbitrarias. Entonces aquí, digamos, ya para terminar la clase voy a escribir las tres ecuaciones diferenciales que resolvimos hoy, de las relevantes, porque esta otra de acá no tiene nada de gracia, pero solo la puse para que miren cómo resolverla. Entonces, digamos, pueden ver que esta ecuación diferencial que les di ya no tiene constante. Entonces, aquí como que estamos diciendo que si t es igual a 0, y va a ser igual a 2 menos 2 igual a 0. Entonces, ahí sí estoy pidiendo algo bien. Pues esta yo no sé por qué no la tengo escrito en este documento. Pongamos acá. Sí ven. Es una familia de soluciones
de la ecuación diferencial. Y esta contiene constantes arbitrarias. Ahorita voy a escribir esta última parte en esta última línea, pero no quiero utilizar otra página para la solución particular. Entonces, la solución particular está libre de constantes. Entonces, aquí como pueden ver, solo la tercera ecuación diferencial, su solución es la solución general, mientras que estas dos son soluciones particulares. Y aquí en algún momento, incluso para evitar, porque también hay un método que habla de una solución complementaria y una particular, a veces que vamos a decir, esto es la solución de un problema de valor inicial. Pero ahorita dejémoslas como particulares, no miro aquí ninguna constante arbitraria. Y aquí la idea es que si queremos eliminar esta constante, lo que vamos a tener que decir es cuánto va a valer y en x es igual a 0 o x es igual a 1. Y ya esos son los que se conocen como condiciones iniciales. Entonces vieron en física, si querían resolver cualquier problema de cinemática, necesitan una velocidad inicial y una posición inicial. Sin esas condiciones iniciales, la solución les queda, bueno, en términos de un montón de parámetros y constantes arbitrarias. Entonces, ahorita no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si el intervalo de la solución va a estar de tanto a tanto o si va a estar definido para todos los reales. Pero creo que por hoy es más que suficiente. Y ahorita van a ver que ya todo esto se va a empezar a poblar.